Vamos a dar comienzo. Buen día a todas y a todos. En primer lugar, queremos agradecer en nombre de nuestra Casa de Estudios, la Facultad de Psicología y de la Comisión Organizadora la presencia de todos y todas en este Congreso Internacional de Psicoanálisis, en especial a las expositoras y expositor en este panel, dado a llamar Problemáticas contemporáneas de las infancias y las adolescencias. El Congreso se gestó con la premisa de el porvenir de un encuentro. El psicoanálisis en la actualidad a 160 años del nacimiento de Sigmund Freud. Tomando las palabras de Sigmund Freud de aquella conferencia del quinto Congreso de Psicoanálisis de Budapest, Freud enunciaba en 1918 dichas palabras: para terminar, quisiera examinar con vosotros una situación que pertenece al futuro y que acaso os parezca fantástica. Habrá análisis. El tratamiento sería naturalmente gratis. Pasará quizás mucho tiempo hasta que el Estado se dé cuenta de la urgencia de esta obligación, que será suya, pero indudablemente ha de ser un hecho algún día. Se nos plantea la labor de adaptar nuestras técnicas a nuevas condiciones. Hoy, en octubre de 2016, aquí estamos, 98 años después, materializando un encuentro para realizar la acción de reflexionar sobre las problemáticas contemporáneas de las infancias y las adolescencias, que nos invita a poner en tensión las organizaciones familiares, las prácticas sociales, los modos capitalistas actuales, sin dejar de analizar los factores que diferencian dichas problemáticas en niñas, niños y adolescentes. Para arribar a dichas reflexiones, tenemos el agrado de contar con la presencia de 3 psicoanalistas destacados. Dora Gómez, de Rosario, de nuestra Casa de Estudio, que va a trabajar sobre el tema El despertar de la pubertad. La doctora Bettina Calvi, también de Rosario, que va a trabajar sobre la problemática del traumatismo en el abuso sexual, una mirada psicoanalítica. Y el doctor Juan Carlos Volnovich, procedente de Buenos Aires, que va a trabajar sobre la iniciación sexual de los varones. Los expositores cuentan justamente con un vasto recorrido al respecto del ejercicio del psicoanálisis y construcciones teóricas. Vamos a ir presentando a cada expositor en relación a el momento que va a exponer, ¿sí? Vamos a tener un tiempo de 20 minutos más o menos para las exposiciones y luego vamos a pasar a un espacio de preguntas, opiniones y aportes. Bueno, vamos a presentar a Dora, que es psicoanalista, doctora, realiza su práctica clínica en la ciudad de Rosario y Santa Fe, se doctoró en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, además es profesora de nuestra Casa de Estudio, titular de la Cátedra Psicoanálisis II de la Facultad de Psicología, UNR, y directora del Departamento de... Bueno, estaba acá como dato, entonces era. Directora de ese departamento, es también profesora titular y coordinadora de la Cátedra Problemática Psicológica de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, es miembro refundador del Instituto de la Familia, institución de asistencia a personas de escasos recursos. Es también miembro fundador de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario,
donde ha dictado conferencias, cursos y seminarios, organizando jornadas y eventos y formando parte del Comité de Publicaciones. Es directora y ha formado parte de diferentes comisiones directivas en la Secretaría de Relaciones con otras instituciones psicoanalíticas y de la comunidad. Ha disertado en las reuniones latinoamericanas de psicoanálisis que desde el año 1982 y con una frecuencia bianual se realizan alternativamente en ciudades de Argentina, Uruguay y Brasil. Ha participado de la reunión preliminar en Barcelona 1997 y de la Fundación de Convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, Barcelona, España. Ha realizado ponencias en jornadas y congresos nacionales e internacionales de Convergencia, Buenos Aires, Tucumán, Rosario, La Plata, México, París, Puerto Alegre. Tiene publicaciones numerosas de artículos en revistas, actas de reuniones, jornadas y congresos. Ha disertado como profesora invitada en el seminario del doctorado en el Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Barcelona, España, 2002 y 2012, y en el Departamento de Asistencia Psicológica para los estudiantes de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Asiste al seminario, grupo de trabajo y grupo clínico que del psicoanalista Héctor Yankelevich, que dicta y coordina en la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad es miembro del cartel Traducción y Estilo, junto a analistas de diferentes instituciones de Buenos Aires, de París, Puerto Alegre, de Brasil. Tiene un vasto currículum la doctora. Es también miembro del cartel de problemas cruciales del psicoanálisis, inscrito en la Escuela de Psicoanálisis de Sigmund Freud, Rosario. Está lista para su próxima publicación en la página web de la Facultad de Psicología de UNR, las actas de las primeras jornadas del Departamento de Psicoanálisis, analistas hablando de su práctica, realizadas en mayo del 2015. Y bueno, y además también nos comenta que tiene en preparación un libro cuya publicación está prevista para el próximo año. Bueno, hasta aquí la presentación de la doctora y la dejamos para que pueda exponer su trabajo, El despertar de la pubertad. Hola, buenos días, bienvenidos. Estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación. Agradezco a la facultad la organización de este congreso. Estoy también muy contenta, es muy grato compartir la mesa con estos colegas tan apreciados. Y bueno, les agradezco por supuesto su presencia y su escucha. Este congreso nos convoca a trabajar en el discurso analítico las problemáticas que la actualidad nos presenta. Un analista debe estar a la altura de la subjetividad de su época, según las enseñanzas de Jacques Lacan. Frase breve y fácil de decir, pero que conlleva tiempo de formación y elaboración para que resulte acto de palabra. Respecto de lo actual, haré algunas consideraciones que encuentro necesarias para entendernos mejor. En cuanto a las producciones teóricas, no coinciden lo escrito hoy con lo actual y lo escrito antes con el pasado. Una producción es actual, según mi parecer, si tiene incidencia en lo real. Lo escrito hoy puede no tener ninguna actualidad y si tenerla, algo escrito en el 1900. En ese sentido, la expresión freudiana que indica la dirección de la cura tendiendo a cambiar la miseria neurótica por el infortunio común, o la de Lacan relativa a pasar de la omnipotencia-impotencia a la modalidad de lo posible-imposible, son de absoluta actualidad, por mencionar algún aspecto.
Para Freud, la tripartición temporal, presente, pasado, futuro, está enhebrada por el hilo del deseo. En esa perspectiva actual sería lo que está fuera del tiempo, por no haber podido tramarse en la red de asociaciones vía el proceso primario, con la consiguiente repetición de lo mismo en la búsqueda de una inscripción. En este piso y marco conceptual, y considerando los desafíos con que el tiempo que nos toca vivir nos enfrenta, hablaré de cuestiones referidas al cuerpo, valiéndome para ello de dos recortes clínicos. El tema del cuerpo y de la figura humana está presente desde los albores de la humanidad. Las pinturas rupestres de manos en las profundidades de las cuevas, los diferentes modos de representación, figurabilidad y estilos en la historia de la pintura y de la escultura nos lo demuestran. Nos encontramos así con la belleza y armonía de las esculturas griegas que renacen con Miguel Ángel y su interés por esculpir el movimiento, marcando la cultura de Occidente por 2000 años, hasta las esculturas de Henry Moore en el arte moderno. La Galería del Tiempo nos ofrece importantes diferencias en la historia de la pintura. Lo notable es que aún hoy, pinturas realizadas desde hace 40.000 a 10.000 años, que nos presentan manos correspondientes a niños desde 9 y hasta jóvenes de 17 años, continúan resultándonos enigmáticas. Nos interpelan. El paleobiólogo y experto en arte rupestre Dale Guthrie dice que el arte rupestre recoge las típicas obsesiones adolescentes. ¿Cuáles serían, según este autor? Sexo y riesgo. Desbordada de angustia y desdibujadas las formas de su cuerpo por el exceso de peso, llega una muy joven mujer a la consulta, aceptando luego de mucho tiempo una propuesta del ginecólogo. Las palabras y las lágrimas se deslizaban en veloz y monótona continuidad. Le cuesta conciliar el sueño, razón por la cual se acuesta muy tarde, tratando infructuosamente de estudiar y comiendo sin darse cuenta hasta que el paquete de galletitas o lo que sea se termina. Le gusta y está comprometida con la carrera universitaria que eligió, pero de pronto se encontró sola. Sus compañeros avanzaron y ella se quedó. Fue en ese tiempo en el que también se encontró sola en el colectivo lleno de gente que la llevaba a la facultad. Y la emergencia de la angustia comenzó a hacerla desistir cada vez, necesitando de algún allegado para sortear el impedimento. Se dio cuenta del exceso de peso, más de 30 kilos, al verse en una fotografía en una reunión familiar. Decide entonces consultar. Con mi familia todo bien, re bien. La acompañan tanto en el tratamiento para adelgazar que ha comenzado, como en la facultad si es necesario. Pero aún así, es una familia en la que parece que cada cual hace lo que tiene que hacer. Y es como si ella viviera sola. Yo no hablaba con nadie. Recién ahora, se refiere a partir del tratamiento, comencé a hacerlo. Y esto ocurría desde hacía muchos años. Se comía hasta las palabras. Es en el segundo despertar sexual cuando al puber le toca la tarea que todo adolescente debe hacer, liberarse de la autoridad de los padres. En el caso que nos ocupa, no encuentran los padres ningún defectito. El problema es el todo bien. No hay signos que le indiquen algo, ni quien le tienda una palabra, ni madre que le transmita algún saber no sabido acerca de la feminidad que toque el cuerpo, que lo toque en lo que compete al mismo y también literalmente. A los 13 años empezó a engordar, sola, sin madre de la pubertad, falla el acceso al otro de ella misma. Fracaso de la mascarada femenina en tanto suplencia fálica,
La madre no pudo guiarla, pero el padre tampoco. No está escrito en ningún expediente lo que hay que hacer como hombre o como mujer. Por ende, tampoco se enseña, se transmite. La mascarada es una invención, algo que se le ocurre al sujeto, que se le impone del inconsciente como simulacro fálico. Cuando falta la mascarada, falta la transmisión del deseo y algo del amor de los padres, más allá del amor que el niño haya podido sentir. La pregunta formulada por Freud, ¿qué quiere una mujer? ¿Qué quiere una mujer? Sigue siendo válida también para el hombre. ¿Por qué le atrae la mascarada? Porque sabe que hay otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? La mujer tampoco lo sabe. Hay mujeres que saben usar la mascarada. Hay quienes no se la pueden sacar nunca. Y hay quienes, como en este caso, carecen de ella. El tratamiento para adelgazar fue muy importante porque se encontró con pares especulares a quienes le pasaba lo mismo. Y en lo mismo encontró la diferencia. Cada uno reaccionaba distinto. Lectura en el análisis que daba lugar a la responsabilidad del sujeto. Ese comenzó a ir con amigas a bailar. No lo había hecho cuando era adolescente, como tantas otras cosas por temor a las burlas. También se permitió fantasear con un chico. Y lo interesante fue que el relato de estos pequeños sucesos tuvo brillo. El análisis cuenta con esas chispitas. En el inconsciente, esas chispitas cuentan. El segundo caso, entre comillas, es un texto literario, con la salvedad del que no contamos aquí con lo real de la transferencia. Me refiero a Despertar de Primavera, de Frank Wedekind, dramaturgo y periodista alemán, escrita en 1891. Wendla, Mauricio y Melchor son tres de los protagonistas adolescentes de alrededor de 14 años que con otros van al colegio del lugar. Los invito a que me acompañen a leer en la obra las vicisitudes por las que atraviesan estos personajes, al tener que arreglárselas con ese momento de pasaje con el que la vida nos enfrenta. Comenzaremos con Wendla y los diálogos con su madre, que terminan en la muerte trágica de la joven, quien ha quedado embarazada de Melchor y sin posibilidad alguna de nombrar lo que le pasa, porque no entra en lo que le pasa en el universo de sus representaciones. Muere por los abortivos que la madre le suministra en lugar de las palabras que la hija le solicitaba. Son muy interesantes los extensos parlamentos que refieren a las vestimentas de Wendla. La madre se preocupa por alargar sus vestidos. Podríamos pensar que reconoce que su hija está dejando de ser una niña para pasar a ser lo que hasta hace un tiempo llamábamos una señorita, expresión que se acostumbra a usar en nuestra cultura a partir de la menarca, de la primera menstruación. El segundo despertar sexual se relaciona precisamente con un real del cuerpo, la producción de hormonas que posibilitan la procreación. Esta segunda vuelta del apremio de la vida, parafraseando a Freud, demanda ser anudada con sexualidad. Recordemos que en la primera vuelta, el proceso de elaboración producido en lo que llamamos el complejo de semejante, recordamos sus elementos: tensión, auxilio ajeno, acto específico, descarga, huella de memoria inconsciente. Este complejo desemboca en la primera experiencia de satisfacción, inaugurando una lógica que implica lo imposible en el logro de esa satisfacción. Un resto de insatisfacción impulsará nuevamente el aparato a salir a la búsqueda de ese goce que se quiere igual, pero que resultará diferente si todo anda bien. Encuentro que es imposible por estructura y que además está prohibido. Esta regulación del placer, Lust, la palabra utilizada por Freud en alemán es tanto placer como goce, funda la ética del psicoanálisis. Así como lo del real del cuerpo del bebé requirió del investimiento narcisístico
que le otorgara la dignidad de su majestad el bebé, el puber, varón o mujer, requiere de un reinvestimiento imaginario simbólico de lo real del cuerpo que se presenta con la producción hormonal. Requiere que el otro refleje una imagen yoica que posibilite configurar, darle forma, figura al hombrecito, de hombrecito o de mujercita, que le permita tanto al joven como a la joven el cavado del túnel que conecte los restos de la sexualidad infantil con el placer final. Es decir, liberarse de las autoridades de los padres, único modo de autorizarse en la búsqueda de objetos no edípicos, exogámicos en el encuentro con el otro sexo. Rehallazgo de objeto para ejercer la futura sexualidad. El rehallazgo del objeto se verá impedido si hay fijación del objeto en el espejo del otro primordial. Las nuevas vestimentas que la madre ofrece a Blenda no son de reconocimiento del segundo despertar sexual, sino que están al servicio de tapar las femeninas e incipientes nuevas formas y en el mismo movimiento mantenerla retenida como objeto de su goce. En esta segunda vuelta no puede volver a perderla y por ello no puede darle a su hija una imagen que le permita ejercer una sexualidad normativa. Se niega a darle las palabras que la hija le reclama. Está inhibida en su función de pasadora, de transmisión de la falta. No puede darle a la hija un signo de confirmación que por vía del amor le permite a una madre perder a sus hijos en tanto representan su falta y donarlos a la cultura, a la vida. Mauricio, el otro personaje al que nos íbamos a referir, por su parte se suicida por las malas calificaciones en el colegio. Es decir, se suicida porque no puede cumplir con el ideal de los padres. En este caso, ser un buen alumno. ¿Cómo podemos saber qué es ese? Un ideal paterno. Podemos leerlo en sus palabras. Cuando se entera de las bajas notas obtenidas, el padre niega a su hijo. No es mi hijo, dice. Si no cumple con mi ideal, no es mi hijo, podemos decir. Que la paternidad para este hombre esté aferrada de tal forma al cumplimiento del ideal, dice de la dificultad, no de la fortaleza, para el ejercicio de la función paterna. Es así como, ante la menor adversidad, reacciona desmesuradamente, sin posibilidad alguna de modular, elaborar o inventar una respuesta que, sancionando lo acontecido, no implique expulsar al hijo del lazo filiatorio. Melchor, el último y tercer personaje, por su parte, es doblemente acusado de culpable. Culpable de la muerte de Mauricio, por una nota encontrada entre sus libros en la que Melchor había escrito con ingenio respecto a un tema que les interesaba, ocupaba, preocupaba y sobre el que sostenían fogosas conversaciones. Instrucciones para la sexualidad fue el título que el joven autor eligió para la ocasión. Culpable también por el embarazo de Vendla. La madre de Melchor le retira su apoyo cuando se entera de la relación de Melchor, de su hijo, con la joven. Es decir, cuando se entera de la relación del hijo con Eros, la sexualidad. Es así como decide aceptar la decisión del padre de enviarlo al reformatorio, en donde será educado según el deber y no según el interés. Ningún adulto en la obra incluye la posibilidad de preguntar qué puede estar pasándole a los jóvenes, y mucho menos, ya que una cosa llevaría a la otra, de implicarse en lo que les puede estar pasando a sus hijos, o discípulos, o miembros de la congregación o de la población, según el caso. La conclusión es previa a cualquier deliberación y hecha en masa. Son culpables de dar semejantes disgustos a sus padres y guardadores. Si el apremio de la vida no se anuda a la sexualidad, lleva al apremio de la muerte. Esto fue lo que le ocurrió a Mauricio. En cuanto a Melchor,
castigado por la culpa de crecer, lo pasa muy mal en el reformatorio y en cuanto puede desobedecer, logra escapar. En la huida pasa por el cementerio, donde se encuentra con el cadáver de Mauricio, que deambula y habla burlándose de los vivos. Esto es superioridad, Melchor. Trata de convencer a su amigo de que la muerte es algo superior a la vida, y en su descarnada presencia se ufana de su condición. Ignoramos las máscaras del comediante y vemos cómo los poetas se ponen el antifaz a escondidas, dice. Otras veces las investiduras degradadas. En ese momento interviene un personaje que podemos considerar central en la obra, o punto de viraje en los acontecimientos. Tanto es así que a su nombre, el enmascarado, Védeklim dedica la obra. Esto le hace decir a Lacan que si el autor lo consideró un nombre propio, nosotros podemos considerarlo un nombre de nombre, o sea, un nombre del Padre. Pues bien, el enmascarado interviene en el momento en que Melchor, tentado de aceptar la mano que le tiende Mauricio, está por entregarse a un abrazo con la muerte. Interviene de distintas maneras poniendo las cosas en su lugar, es una de ellas. El deber ético de los vivos es apostar a la vida, como podemos leerlo en el poema del poeta griego Cavafis, Ítaca, haz que sea largo el camino. Detente en cada puerto, que cause tu deseo, podemos decir. Al puerto de la muerte se arribará luego de transitada la sexualidad, cuando a Eros ya no le sea posible retardarla. Los diálogos son imperdibles, enmascarado. No hay que perder la dignidad. Por moral, entiendo yo, el producto real de dos cantidades imaginarias. Las cantidades imaginarias son deber y querer. El producto se llama moral y no puede ser negado en la realidad. Termina la cita del Parlamento. La moral, en este caso la ética, es un producto de la diferencia entre el deber, lo que se espera de cada uno, y el deseo decidido del sujeto. Mauricio responde: ya me lo podría usted haber dicho antes, mi moral me ha llevado a la muerte. Por causa de mis queridos padres agarré el arma mortífera. Honra a tu padre y a tu madre durante toda tu vida, en mí se ha lucido la escritura de un modo brillante. El enmascarado responde: no se entregue usted a ningún tipo de ilusiones, querido amigo. Sus queridos padres no se hubieran muerto, como tampoco usted. Juzgando el caso, estrictamente se hubieran encolerizado, refunfuñado, tan solo por motivos de desahogo físico. La obediencia de vida, con B corta, es el cruce entre el deber y el deseo. La obediencia de vida, toda junta con B larga, es mortífera. Otra verdadera intervención del enmascarado es plantearle a Melchor que deje de sentirse culpable por los disgustos ocasionados a sus padres. Le hace comprender que mientras él se atormentaba, los padres gozaban en el lecho conyugal. Esta intervención es muy importante porque lo libera de tener que ocuparse del goce de los padres. Finalmente, el silencio. El silencio sería la otra intervención. Toma a Melchor del brazo y los aparta del cementerio. Discurso sin palabras que dibuja un Menofí en el espejo del otro, dejando al niño como lo que escapa a la captura de la imagen. Menofí se resta, se sustrae del otro, quedando el otro descompletado. Un niño, ahora les digo cómo leo esto, un niño no capturado en el espejo del otro es un niño despejado. Podrá moverse con mayor habilidad y gracia, puesto que no carga en su mochila el peso y los pesares de los progenitores y o abuelos. Si los padres deseaban hijos muertos a la sexualidad, el enmascarado, al restar al hijo de ese lugar, articula muerte y sexualidad. Cementerio, semen y semen, semen con C y semen con S. En este breve y condensado recorrido quise acentuar la importancia de contar con un segundo reinvestimiento narcisístico para aceptar el desafío y el riesgo, tomando las palabras del paleontólogo, el riesgo de las citas con la vida, que en el segundo despertar sexual implica la metamorfosis de la pubertad. Bueno, muchas gracias.
Bueno, continuamos. Muchas gracias, Dora, por tu trabajo y exposición. Vamos a escuchar ahora a la doctora Bettina Calvi, que va a presentar el trabajo La problemática del traumatismo en el abuso sexual, una mirada psicoanalítica. Bettina Calvi es psicóloga recibida en la UNR, psicoanalista, doctora también egresada de la UNR, forma parte y es directora del Departamento de Clínicas, docente e investigadora de la Facultad de Psicología, docente de la carrera de especialización Infancia e Instituciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente invitada en la carrera de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la UNR, directora del programa Proteger, perteneciente a la Secretaría de Integración y Desarrollo Social Comunitario de la UNR, directora del Observatorio Interdisciplinario de Casos de Abuso Sexual en la Infancia de la UNR, autora de los libros Abuso Sexual en la Infancia, sus efectos psíquicos y El cansancio de las pasiones, ambos editados por Editorial Lugar, y coautora de otras publicaciones nacionales y extranjeras, miembro de la Red Interuniversitaria Internacional INFEIES, estudios e investigaciones interdisciplinarias en infancias e instituciones, capacitadora y supervisora en equipos interdisciplinarios de distintos lugares del país, exdirectora del Albergue Municipal para Víctimas de Violencia Familiar, Casa Amiga. Damos lugar a la presentación de Bettina. Bueno, buenos días. Yo ante todo quiero agradecer profundamente a la facultad por organizar este evento. Me parece muy valioso poder estar aquí en un Congreso Internacional de Psicoanálisis en la facultad pública, sobre todo en este momento donde debemos defender profundamente la facultad pública, la universidad pública. Además, un congreso de psicoanálisis donde ustedes habrán visto, se pueden escuchar voces muy diferentes, posiciones muy diferentes. Me parece esta pluralidad, digamos, me parece muy importante, es muy valiosa, es una posición ética, y agradezco mucho a la gestión esta organización que además está impecable. Así que ver esto en nuestra casa de estudios es muy grato. Además, estoy muy contenta realmente de compartir este panel con mi maestro y amigo, el doctor Juan Carlos Bonlovich, y con Dora, con quien compartí, tomé sus clases en mis primeros pasos allá hace muchos años en la Escuela Sigmund Freud. Yo quiero dedicar este texto que voy a compartir con ustedes a Irma, Isabela, Celeste, Iri, Delphi y Male, quienes confiaron en mí para trabajar duros trayectos clínicos y decidieron por su parte hacer públicas sus historias, por eso yo las puedo nombrar hoy. En principio quisiera fundamentar el porqué de este tema, la problemática de lo traumático en el abuso sexual, en un congreso psicoanalítico. Debo ineludiblemente ponerme un poco autorreferencial, aunque les prometo que serán solo algunos momentos. Cuando comenzaba mi práctica en la institución donde trabajaba, recibí a una nena de 4 años que había sido víctima de abuso sexual perpetrado por su padrastro. Fue en aquel momento, hace ya casi 30 años, cuando empecé a preguntarme acerca de cómo trabajar el traumatismo producido por un real acontecido que es del orden de lo siniestro. La problemática del traumatismo ha sido relegada a un injusto lugar en el psicoanálisis, tanto por el endogenismo biologicista del kleinismo, como por el estructuralismo formalista lacaniano. Es decir, que la función de la realidad misma como productora de patología quedó sepultada durante mucho tiempo.
Sin embargo, sabemos que ningún niño o niña que padezca abuso o maltrato puede salir indemne de esto sin que esto produzca un impacto traumático. El abuso sexual en la infancia es la forma paradigmática de una catástrofe privada que acontece en la intimidad y que las niñas y los niños sufren en la más absoluta soledad e inermidad. Esa inermidad que es común también a todas las víctimas de las llamadas situaciones extremas, aquellas situaciones donde la vida misma es puesta en peligro. Sabemos que los efectos psíquicos que afectan a las víctimas de las llamadas catástrofes sociales que caracterizan a las situaciones extremas dependerán de diferentes factores, entre los que podemos señalar la posición del sujeto frente al traumatismo, las formas primeras de simbolización espontánea que haya podido realizar y los modos en los que puede ir resignificando, entramando el suceso en su historia vivencial singular. Sin embargo, también dependerá de las formas que el suceso vaya adquiriendo en el imaginario colectivo y de las respuestas sociales que puedan generarse frente a la catástrofe. Desde el lugar de quien sufre estos traumatismos, las palabras no alcanzan para describir la situación y el sujeto se silencia. Quien ha sido desubjetivado en su silencio se transforma en testigo, experiencia esta que no tiene pruebas de verdad más que las de su propio cuerpo, su memoria, la fragilidad de una memoria que construirá un relato fragmentado, fracturado y siempre frágil. La verdadera memoria se guarda en silencio y provoca un desmantelamiento de la lógica existente sin tiempo ni preparación para la creación de una lógica nueva. Situación esta que produce un efecto desubjetivante que no implica la institución de nuevas marcas, sino la destitución de todas ellas, teniendo lugar así una especie de borramiento subjetivo. Los silenciosos niños y niñas que sufren abusos deberán encontrar entonces el modo de poner en palabras lo impensable, lo siniestro. Por supuesto que lo primero a tener en cuenta desde la clínica es el análisis de la estructura donde se inserta lo traumático y después el campo de organización psíquica sobre el cual se produjo el acontecimiento. Es importante aclararlo porque no se trata de patologizar a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que han sufrido estos episodios. Pero si respetamos la idea de singularidad subjetiva, no puede haber patrones que se repitan de forma idéntica frente al acontecimiento. Lo que sí afirmo es que un hecho como el abuso sexual en la infancia no ocurre sin afectar el psiquismo infantil. Podríamos decir que los grandes traumatismos llevan a un primer tiempo de silencio del sujeto. ¿Por qué? Porque hablar implica liberar esas representaciones, y eso es quedar atrapado en un torrente de cargas muy tumultuoso, muy desorganizante y muy brutal desde el punto de vista emocional. La dificultad para hablar no pasa solamente por tener otro delante, sino por tolerar uno mismo, la mirada en el otro de lo que uno está expresando, lo que provoca en el otro aquello que uno está diciendo. Entonces, como analistas nos encontramos frente a una doble cuestión: ¿cómo y cuándo intervenir en estas situaciones? Las defensas psicológicas deben ser respetadas siempre y cuando no se transformen en defensas mortíferas. El psiquismo necesita siempre un primer tiempo de restabilización y salvo que el sujeto pida ayuda debe ser respetado y no intromisionado. Lamentablemente, estos casos nos muestran la caída de la ilusión del psicoanálisis de otra época, para el que todos los efectos de lo vivido se evitaban mediante el uso de la palabra. Pero debemos precisar que la palabra puede capturar y modificar parte de los efectos, pero no puede evitar todos los efectos de lo vivido, y a veces lo vivido supera la posibilidad de simbolización por la palabra durante largos periodos e incluso a largo plazo. Hay que diferenciar situaciones donde se producen reordenamientos muy semejantes a la psicosis clínica después de episodios traumáticos muy severos. Allí habrá que tomar en cuenta la posibilidad de que el sujeto tenga que ser ayudado de una manera diferente, porque estamos frente a alguien que no puede tomar solo su decisión. Hay que ayudarlo a recuperarse para la vida, porque el traumatismo, por su efecto mortífero, está devastándolo.
Debemos ser cuidadosos con la tendencia a poner en tratamiento a niños y niñas inmediatamente después de sufrir un traumatismo. Porque el traumatismo requiere de un espacio de elaboración y simbolización durante un tiempo, y luego será el momento de evaluar si es necesario un análisis o no. Debemos tener en cuenta que el análisis es lo inverso al trabajo con el traumatismo. El análisis es levantamiento de defensas, no recomposición. Por ejemplo, interpretarle a un chico el deseo edípico después de que fue abusado es del orden de lo psicótico, digamos, ¿no? Bueno, claro, sin embargo, ocurre. Esto no quiere decir que no debamos hacer intervenir el goce o el deseo del sujeto frente a situaciones en las que está colocado en el lugar de víctima. Está colocado, no estoy diciendo es víctima. Está colocado en el lugar de víctima por la realidad, no por sí mismo. Porque nos encontramos con la disociación entre el cuerpo que goza y el sujeto que sufre, en una situación en la cual al cuerpo le pasan cosas que el sujeto no puede reconocer. Aunque nos asombre, es frecuente escuchar a algunos colegas que sostienen que un delito como el del abuso puede no representar un traumatismo para el psiquismo infantil y hasta lo homologan a situaciones de la vida tales como el divorcio de los padres, una mudanza, la muerte de alguien de la familia. Esto es un grave error conceptual que colabora a la invisibilización de este delito, pero que a la vez colabora a perpetuar el sufrimiento de un montón de chicos. El abuso no es una situación comparable con otras de la vida de un niño, ya que se trata de una catástrofe privada que implosiona el psiquismo infantil y subvierte las legalidades que organizan la vida en la cultura. Situación que deja a quien lo padece sin palabras, inmerso en lo siniestro de una realidad que debe mantener en secreto, haciéndose cómplice de su agresor. Muchas veces me sorprendo pensando, ¿por qué debemos insistir una y otra vez en esta afirmación de que una situación de abuso sexual en la infancia no puede no ser traumática? ¿Por qué? Si la prohibición del incesto, en palabras de Lévi-Strauss, posee a la vez la universalidad de las tendencias y de los instintos y el carácter coercitivo de las leyes y las instituciones, la prohibición del incesto establece una marca. Este es el carácter distintivo en tanto impone una restricción no biológica a las diferentes sociedades. Es un vínculo que transforma un comportamiento natural de impulso sexual en un comportamiento social y cultural. Esta prohibición opera por sí misma. Constituye el advenimiento de un nuevo orden, establece la circulación y el intercambio. El abuso sexual intrafamiliar, en cambio, dicho claramente el incesto, rompe con todas las legalidades, con las relaciones de parentesco, con el orden que permite la subjetivación. Por eso decimos que los abusadores tienen una posición perversa desde la que sostienen la idea de propiedad, es decir, que las mujeres y los hijos pertenecen al hombre, que es quien manda e impone, que les permite disponer de las personas que están bajo su poder y absoluto dominio. Así dirán, ellos son mis hijos y yo con ellos hago lo que quiero. Ella es mía y no le voy a permitir que... Bueno, claro ejemplo, el del femicida de Mendoza, ¿no? Por eso yo sigo insistiendo que la consigna es ni una menos. No es ni una mujer menos, ni un esto menos, es ni una menos, porque a las que están asesinando es a las mujeres. El abuso sexual infantil es aquello que rompe la pregnancia de la vida cotidiana del sujeto. Esa realidad aparece bombardeando con información que el sujeto no parece reconocer. La realidad no significable es siempre del orden de lo traumático. Además, debemos tener en cuenta en qué etapa de la constitución psíquica del niño o de la niña ha incidido el acontecimiento padecido. En el traumatismo, la cosa en sí misma es siempre lo extraño, lo perturbador, lo no representable. Aquello que no puede ser enlazado al psiquismo. Es un acontecimiento que llega imprevistamente y se incrusta en el sujeto capturándolo. En el caso del niño, de la niña, si no hay un adulto que lo ayude a contener, a ligar, a metabolizar esa irrupción devastadora,
el psiquismo infantil queda abandonado a la irrupción de lo traumático. Mucho se habla del abuso sexual en la infancia. Probablemente nadie del considerado progresismo se atrevería a no manifestarse contra estas terribles situaciones, así se las llaman los medios, ¿no? Sin embargo, la realidad da por tierra rápidamente con estas buenas intenciones. Sostengo que la respuesta del entorno frente a la palabra del niño o de la niña que denuncia, por ejemplo, una situación de abuso, será determinante en la magnitud de sus efectos traumáticos. Solo así podría considerarse el trauma ligado a una práctica de recomposición metabólica de la subjetividad singular que permite incluir lo nuevo. Dicha recomposición supondría un trabajo de simbolización historizante, productora de sentido. Por ejemplo, del mismo modo que todo acto que inscriba en el discurso social los delitos cometidos bajo una situación de terrorismo de Estado tiene un efecto restitutivo para los sujetos víctimas de los mismos, ya que hace público lo que había transcurrido en el secreto de la clandestinidad, donde la impunidad dominaba la escena. Otra cuestión a establecer en la clínica de estos traumatismos es la diferencia ética entre víctima y victimario. Recordemos que en estas situaciones traumáticas se trata siempre de violencias organizadas para hacer padecer a otros sin conmoverse, es decir, sin registro alguno del semejante. En el abuso sexual infantil, como problemática de la infancia en situación de riesgo, el abuso sexual infantil es quien debe ser incluido entre estos traumatismos, ya que allí, para el niño, todas las garantías constitucionales han sido abolidas y la clandestinidad a la que el adulto con sus actos perversos lo somete marca la caída de toda legalidad que sitúe al adulto como alguien que debe proteger y cuidar al niño y al niño como un sujeto de derechos que hay que respetar. Por lo tanto, podríamos pensar que los efectos psíquicos del abuso, especialmente del abuso incestuoso, en el psiquismo infantil podrían equipararse a la caída del Estado de Derecho en una sociedad y como tal semeja a una catástrofe social. Desde esta concepción, toda intervención que no le otorgue a estos traumatismos el estatuto que les corresponde revictimiza a quienes han debido soportar. Solo la denuncia, el relato de los hechos y la condena para el victimario escribe una huella sobre la cual puede reconstituirse la memoria. Por otra parte, vemos en la clínica con pacientes ya adultos que los hijos de las víctimas son víctimas del secreto de un origen perturbado, de una interrupción en la trama de una historia familiar sacudida por los acontecimientos históricos. Sufren en su propio cuerpo un duelo imposible de efectivizar y una dificultad de armar una novela familiar que les permita construir un futuro. Se trata de un trágico quiebre en la transmisión que exige de los referentes familiares que a pesar del dolor pongan en palabra aquello que les ha sucedido, a fin de que asumiendo su propia vida puedan reconstruir para su descendencia una trama que la historia familiar o social ha destruido profunda y prolongadamente. Para finalizar, quisiera decir que el psicoanálisis, que tuvo en sus comienzos un profundo carácter revolucionario respecto a la etiología de la enfermedad mental y a la psiquiatría de la época, ha perdido, lamento decirlo, diluido en discursos light que responden a las urgencias del mercado o encerrado en las iglesias, ese carácter que lograra subvertir lo establecido por los poderes hegemónicos de su época. Es aquel espíritu inicial el que hoy les propongo rescatar. Invito a rescatar y sostener un psicoanálisis que no puede estar al margen de las acuciantes problemáticas que lo interrogan. Un psicoanálisis que a su vez debe ser permanentemente interrogado por el contexto histórico-político en el que la subjetividad se produce. Como bien dijera Silvia Bleichmann, y en estas palabras mi merecido recuerdo, conservar los paradigmas desprendiéndose del lastre. Un psicoanálisis que reconozca la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes más allá del sector social del que provengan. En fin, hoy les propongo rescatar el espíritu de un psicoanálisis que no obedezca y que se revele a establecer pactos de silencio con los poderes dominantes. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Bettina. Pasamos a la tercera y última exposición, que va a estar a cargo del doctor Juan Carlos Volnovich, que tituló La iniciación sexual de los varones. Juan Carlos Volnovich es médico, psicoanalista, proviene de Buenos Aires. El doctor renunció a la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1971, integrado por el Grupo Plataforma, especialista en psiquiatría infantil por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Es profesor extraordinario, honorario y académico ilustre de la Universidad de Mar del Plata. Además, es doctor honoris causa por la Universidad Madres Plaza de Mayo, miembro de honor de la Sociedad de Psicólogos de Cuba, miembro de honor de la Asociación Médica Argentina. Ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género. Bueno, doctor, adelante. Bueno, yo también le agradezco, presidente del Congreso y decano de la Facultad, Raúl Gómez Alonso, a Fernando Rey, su vicedecano, a Pablo Cordisco, a Ana Laura Jerez y a todos los organizadores la invitación a participar en este panel, y celebro que esté dedicado a las problemáticas contemporáneas de las infancias y las adolescencias. Si el mito tiene fundamento, y es cierto que alguna vez Freud imaginó que cuando todo hubiera pasado, cuando todo se hubiera olvidado, cuando del psicoanálisis no quedara nada, el sentido inconsciente de los sueños iba a permanecer como testimonio de su aporte, le faltó arriesgar que cuando todo haya pasado, cuando todo quede olvidado, la sexualidad infantil estará allí para dar fe de su genialidad y de la insoslayable marca que el psicoanálisis le dejó a la ciencia y a la cultura. Y no por lo que Freud se adjudica en el límite entre la ignorancia, el olvido y la vanidad. No por eso que dice ahí en los 3 ensayos y una teoría sexual, lo cito: no sé de ningún autor que haya reconocido claramente la existencia de un instinto sexual en la infancia. No, no es por eso. Desde San Agustín en adelante son innumerables los autores que se refirieron a la sexualidad infantil. Entonces, no por haber sido el primero en enunciarla, sino por haber sido el único que lo hizo como piedra fundante de la construcción del sujeto normal. También del neurótico y del perverso, pero fundamentalmente del sujeto normal. Por haber sido el único que lo hizo como teoría, que al describir los avatares de la libido, sexualiza al niño y a la niña desde el vamos, lo que quiere decir que los inscribe como sujetos humanos, al tiempo que libera a la sexualidad de los estrechos márgenes con los que la genitalidad la mantenía. Quiero decir, a partir de los 3 ensayos, ser humano y ser sexuado pasan a ser una sola y misma cosa, y de aquí en más, sexualidad humana desborda ampliamente lo que hasta ese momento se conocía como genitalidad. De modo tal que no sería muy arriesgado sostener que no existe en la metapsicología freudiana un concepto más ligado a la cultura, más histórico que la sexualidad infantil. La sexualidad infantil es el analizador primordial del psicoanálisis, y Freud lo sabía. Las reiteradas citas al pie de página de los 3 ensayos que fue agregando a lo largo de su vida ponen en evidencia que para él este no era un trabajo más entre sus obras completas. Este era un trabajo que superaba en trascendencia incluso al más allá del principio del placer, que fue un golpe de timón que cambió los destinos de sus investigaciones. Los 3 ensayos fueron para Freud
un texto de referencia al que volvía siempre, de modo tal que las sucesivas relecturas de los 3 ensayos que hizo Freud los convirtieron en un texto en proceso y nos sitúa ahora en una encrucijada, en el cruce de un largo camino que nos desafía a continuar recorriéndolo en múltiples direcciones. De ahí que con cierto pudor, aún corriendo el riesgo de transitar por itinerarios trillados, voy a referirme a la iniciación de los varones heterosexuales. Y decidí hacerlo por 2 razones. La primera es que en los últimos tiempos el apogeo de los estudios queer, el júbilo del movimiento LGTBI, el protagonismo que están tomando las homoparentalidades, el escándalo de la pospornografía, se han confabulado para desplazar a la heterosexualidad, volviéndolo a colocar en el lugar de la norma, de lo normal, sobre lo que parecería ya no hay nada más que decir. La heterosexualidad pasó de moda, el inevitable e ineludible desplazamiento del interés académico y político a los gays, a las lesbianas, a los trans, ha venido reclamando la atención y exigiendo explicaciones y teorías que le son ajenas a la heterosexualidad. La heterosexualidad ha quedado así tan soldada al sistema patriarcal, tan denunciada como refuerzo del dominio y el poder masculino, que tiende a desaparecer y cuando no, solo aparece como objeto del repudio feminista. La segunda razón se basa en lo siguiente. Sospecho que la heterosexualidad de nuestros días está sufriendo una serie de mutaciones, está cambiando bajo el impacto de la ampliación del espectro y sobre todo como efecto de la aparente disolución de las prohibiciones. De modo tal que tomando la anterior más como justificación que como argumento, voy a dedicarme a los tímidos. Los tímidos. Porque aunque ustedes no lo crean, en estos tiempos de celular en mano, aún circulan por ahí algunos tímidos. En estos tiempos, cuando la ciencia y la técnica se han ocupado de acortar las distancias entre los cuerpos, cuando la velocidad anula los espacios y la expansión se nos hace infinita, en estos tiempos, cuando WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, Tumblr, Instagram, Tinder y Taringa se han tomado el trabajo de abolir los obstáculos que se oponían al encuentro franco, al intercambio sin vuelta, la timidez irrumpe para interrumpir el flujo, para demorar el contacto, para hacerle lugar al anhelo. La timidez canta presente y como contratiempo viene a perturbar la atracción inmediata y la seducción recíproca al instante, hasta hacerla coincidir con el titubeo, la postergación, la lentitud extrema del tacto y del contacto. En estos tiempos, cuando ya no hay límites para traspasar, cuando si no todo, casi todo lo que estaba prohibido pasó a estar permitido y frecuentemente vuelto como obligación, cuando el himen inmaculado de las pibas que alguna vez fue tesoro a conservar se ha convertido en lastre a descargar, en residuo bochornoso a disimular, en estos tiempos aún perduran los pibes tímidos. Sí, aún quedan pibes tímidos, aún persiste un universo de púberes, adolescentes, varones me refiero, a quienes les cuesta acercarse a una minita, levantársela y ponerla. Pibes fóbicos, diríamos, enfrentados temerosamente, ambivalentemente enfrentados a ese rito de iniciación que es el debut, que es la primera vez, ese acto que dirime un antes y un después, un acto que dirime un antes virgen y un después varón con todas las letras. Sí, aún quedan pibes tímidos, pero los tímidos de ahora poco tienen que ver con los tímidos de entonces. Comparten tal vez un mismo temor, el temor a su propio deseo y el temor al deseo de ellas, el temor a la exclusión del mundo de los normales, si por normales se entiende portar las credenciales de la virilidad tradicional. Pero aún así, el temor de los tímidos de ahora no es el mismo temor de los tímidos de entonces. La timidez, la vergüenza de los pibes de antaño, aludo a las décadas previas a los 60, se hacía presente en las elecciones inoportunas, se les notaba en la cara cuando se sonrojaban descubiertos con sus malos pensamientos,
No obstante, ese temor, esa timidez desaparecía en el zaguán porque ahí el rechazo estaba asegurado. Los reparos, las reticencias, las negativas de las chicas decentes, de sus novias, las que se hacían desear, permitían, exigían el despliegue de una iniciativa, el ejercicio de una audacia que no podía ser otra cosa que testimonio de una virilidad sin tacha y sin mancha, como no sea la de una polución en el calzoncillo. Allí en el zaguán, las hormonas y el coraje se potenciaban. En el zaguán la timidez desaparecía para reaparecer en el burdel frente al cuerpo de la puta, porque en esas ocasiones lo que estaba en juego era nada más y nada menos que la autenticidad de la masculinidad. Y esa condición quedaba supeditada pura y exclusivamente a la turgencia del pene, dependía de ese caprichoso amo despótico. Entonces, era la puta quien evaluaba y comparaba. Era la puta quien tenía en sus labios la respuesta a ese interrogante definitivo y fundante de ¿cómo la tengo? La iniciación sexual de aquellos pibes transitaba por burdeles, puteríos baratos, llegaban allí conducidos por los padres o por algún tío canchero encomendado para esa función, adultos que funcionaban como iniciadores. Para la clase media porteña tuvo nombre propio, se llamaba Naná. Naná regenteaba el prostíbulo más popular de Maldonado. En su puerta se agolpaban los clientes que viajaban a Punta del Este solo como pretexto para concurrir a una cita con la sacerdotisa máxima, para que los chicos debuten. Todos los pibes de entonces, todos los chetitos de entonces se iniciaban con puta. No todos. También estaban las sirvientitas de la casa que daban una buena mano, ponían de su parte y sus partes a la hora de cambiar de estatus. La timidez de entonces, hecha a pura represión, producción residual de la moral victoriana, había llegado a su máximo nivel además gracias a la generosa contribución de la Iglesia, porque para la Iglesia, ya se sabe, sexo y procreación están indefectiblemente soldados, y eso supone el pecado para las mujeres que se entregan antes del matrimonio y, dicho sea de paso, el pecado mortal de la masturbación. De modo tal que los tormentos del infierno como promesa, pero también el riesgo del embarazo, la sífilis y la gonorrea, confluían para amedrentar a los tímidos. La timidez de entonces, hecha a pura represión, cobró sus víctimas. Borges fue una de ellas. Según Rodríguez Monegal, una traumática iniciación sexual promovida por su padre con una prostituta en Ginebra, seguramente compartida con él, no fue ajena a la evitación de la sexualidad que se hizo evidente en su vida y en su obra. Y esto fue así hasta finales de los 60. Las pastillas anticonceptivas y la liberación sexual de los 60 y los 70 llegaron como cálida brisa de primavera. Sexo por placer y no solo para procrear. Bajo la consigna de acoger que se viene el jale, hagamos el amor y no la guerra, aquellos pibes sesentistas gozaron de una iniciación sexual un poco más luminosa, un poco menos ominosa. Por una vez, sexo y amor intentaron cabalgar juntos y si bien nada cambió radicalmente, los imperativos patriarcales soportados por los varones de entonces se basaron más en el poder de convencer a la amiga, a la novia de turno para tener relaciones sexuales con ella que en visitar el burdel. Solo los que fracasaban en su capacidad de persuasión acudían a las putas, de modo tal que ese espacio decadente y patético pasó a ser antro de perdedores. Para el buró político de la masculinidad, para el superyo hippie, la prostitución devino en solución anacrónica, práctica de viejos y de pelotudos. Sí, para los tímidos de entonces, los 60 fueron una fiesta, porque si bien es cierto que la liberación sexual de los 60 no acabó con la timidez, al menos atenuó su intensidad. En aquellos años había que estar muy tomado por la Iglesia para seguir siendo tímidos, y fueron pocos, muy pocos, los que no se animaron al debut con su primera novia, fueron muy pocos los que no se atrevieron a desear a la que amaban. Junto a los desaparecidos, los años de la dictadura militar se encargaron de desaparecer los logros sesentistas.
La moral represora y clerical volvió a renacer pujante para encarnar en los tímidos, volvió para postularse como la norma hegemónica. La democracia nos llegó consumista y neoliberal con dos novedades: el SIDA y la obligación de gozar mucho siempre y rapidito, porque time is money, y ya se sabe, tanto el dinero como el capital erótico no están allí para ser dilapidados. No son épocas estas para andar derrochando sexo y dinero. Y fue así como en un mundo donde la eyaculación precoz parecía ser más un indicio de adaptación a la realidad que un síntoma, la timidez cambió de signo. No era ya solo la inhibición, el sufrimiento por los efectos de la represión sexual, sino que tomó la forma de resistencia al imperativo de gozar. La timidez adquirió valor como gesto de rebeldía frente al mandato de someterse a la causa del patriarcado. Pasó a ser la defensa de un derecho a transcurrir, a abrir ese espacio propio que tiende a desaparecer, a reclamar lugar y tiempo para los preliminares, para las reglas de cortesía, para el simulacro de recibimiento, para los rituales amorosos, para la hospitalidad primitiva. La democracia nos llegó consumista y neoliberal, decía, y nos sorprendió con la restauración y vigencia de tradicionales estereotipos masculinos que el patriarcado impuso. La agresión a las mujeres, todo el repertorio de la misoginia, la denigración de lo femenino, los noviazgos sangrientos, la disociación entre la madre y la puta recuperaron su poder y volvieron a dirigir la relación entre los sexos. De modo tal que hoy en día no son pocos los pibes que evalúan su virilidad de acuerdo a la proximidad o la distancia que los separan de sus modelos ideales. Pibes chorros, turritos, garcas, que tal vez no se inician sexualmente con putas, pero que no por eso dejan de recurrir a ellas. Son los pibes que colman los saunas y los piringundines que inundan la ciudad cuando no acuden al servicio de delivery. Quiero decir, en la actualidad, iniciarse con prostitutas no es la primera y única opción como supo serlo en tiempos pasados, pero convertirse en cliente de la prostitución es casi inevitable desde que ir de putas ha adquirido la condición de garantía de virilidad, de lucimiento personal, de rito de pasaje inevitable para ser aceptado en la comunidad de varones. Y dicho sea de paso, la prostitución se ha convertido en refugio inmejorable para los tímidos, paraíso para los pibes que temen perder su poder cuando se sienten acosados por muchachitas que antes que escrúpulos y remilgos les hacen saber lo bien dispuestas que están para tener relaciones sexuales con ellos. De modo tal que su timidez no aparece ahora ante el cuerpo de la puta anulada en su deseo por la paga, sino ante el cuerpo de una mujer que se posiciona como sujeto de deseo. Allí, ante tamaña herejía, el varón recién nacido varón o la castiga denigrándola por atorranta, por trola, refugiándose bajo su armadura de macho recio, hecha de cicatrices, tatuajes, piercing, alcohol, drogas y ropa de marca. Allí, ante tamaña herejía, ante el cuerpo de una mujer deseosa, o la castiga denigrándola por atorranta, por trola, o arruga como el mejor. Pero no desesperar, hay remedio para los tímidos. La democracia consumista y neoliberal nos trajo el problema, pero también la solución. Y el remedio es, como no podía ser de otra manera, un invento argentino. Un invento que estamos exportando al resto del mundo. Esto es una escuela para conquistar mujeres. Además de la guía infalible para levantar minas de Taringa, puede consultarse a Levantar. Escuela de seducción, coaching social y liderazgo. Este instituto capacita en el arte de cautivar a las mujeres, perder la timidez y convertirse en ganador. Entonces, si comencé afirmando que la iniciación de los varones heterosexuales merece un lugar en este congreso, un lugar en el panel dedicado a las problemáticas actuales de las adolescencias, terminaré apelando a rescatar la timidez antes que como un síntoma, como evidencia de ciertos cambios que se están operando en los códigos de género, cambios que suponen la renuncia a una masculinidad normativa
renuncia a una virilidad compulsiva que nos impide convertirnos plenamente en hombres, resistencia, en última instancia, a las imposiciones neoliberales. Por eso es que pienso, deberíamos aspirar a que el cuerpo de los varones deje de ser el sitio donde tiene lugar la construcción de la masculinidad para llegar a ser el sitio donde tiene lugar la destrucción de una normativa patriarcal en cuyo transcurso se forma el sujeto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Los 3 trabajos que aquí expusieron los psicoanalistas tuvieron un hilo conductor que tienen que ver con la sexualidad, las sexualidades. Dora puso en palabras a la adolescencia en relación al segundo despertar sexual en la juventud de una adolescente. Bettina puso en tensión justamente cuestiones y una problemática tan dura como es los cuerpos de los niños y niñas que quedan arrasados, el abuso que rompe con todas las legalidades. Y Juan Carlos dio sus palabras y puso palabras en relación a estas cuestiones de los inicios sexuales en un recorrido histórico y en una realidad actual. Bueno, los analistas tienen mucho para decir y para seguir pensando y bueno, por tanto vamos a abrir ahora en este momento un espacio para las preguntas, los aportes, quien quiera realizar alguna pregunta, vamos a alcanzar el micrófono para quien quiera. Hola, bueno, mi pregunta es para Bettina. Bueno, ella habló un poco también del traumatismo y de los efectos y del arrasamiento subjetivo en los niños que sufren el abuso sexual. Pero yo estaba pensando también en estos casos de corrupción de menores, donde pensaba en el caso, por ejemplo, de Micael Ortega, donde hay todo un trabajo de seducción previo, donde también hay consecuencias muy graves en el psiquismo, pero bueno, no sé si estamos hablando acá justamente de esta irrupción de lo traumático, pero bueno, me preguntaba cómo trabajarlo, cómo abordarlo a estos casos. Bueno, ¿se escuchan? Sí. Vamos a pensar un poquito lo que vos planteabas. En principio, no te referiste a un caso en particular. La pregunta era sobre un caso. No te veo porque tengo... No, en general, o sea, en casos donde sea... Cuando se habla, cuando hay asimetría y hay, digamos, alguien menor de edad y un adulto, no hablamos de seducción, porque si hay un menor, hay abuso. Entonces, este es un modo de morigerar, digamos, desde los enunciados, el abuso sexual. Muchas veces se habla de seducción, un episodio de seducción, pero a ver, la seducción exige partener, exige dos personas con la misma capacidad de decisión, de poder y de saber en relación a la sexualidad. Si no es así, si hay asimetría, hay abuso. Se dé de la forma que se dé, sea más violento o menos violento, digo más o menos porque siempre es violento, pero sea más agresivo o menos.
si hay asimetría, hay abuso. La seducción, utilizar el término seducción en esos casos es como cuando hablan de los crímenes pasionales en los casos de los femicidios. Es una forma que tienen desde el lenguaje de encubrir la violencia. No sé si te contesto con esto. Betina, nuevamente tomando esto último. A veces uno escucha por los medios la no veracidad de los relatos por la poca edad y ponen como excusa las fantasías. Esto a mí no me tocó casos graves, pero uno escucha y cómo hay que trabajar, ¿no? Como vos decías, cómo también pensarlo, ¿no? Esto de las fantasías de un niño, o lo real, o no. Voy a ver si me escuchan con si no. Esto que vos me preguntás es muy importante. Sobre todo es muy importante porque hace muy poquito tiempo un juez de familia acaba de publicar un libro donde habla justamente de las falsas denuncias, ¿no? A ver, como psicoanalistas, nosotros tenemos elementos para poder trabajar con el discurso del niño, con el jugar, con el dibujar, para poder evaluar si allí encontramos indicadores de que ese niño ha pasado por una situación traumática compatible con abuso sexual. Entonces, puede ser que haya una denuncia falsa, pero nosotros tenemos elementos para poder hacer una evaluación en relación a ese niño, el estado psíquico, en qué situación está pasando en ese momento. Esto de apelar tanto a las denuncias falsas como a la idea de que un niño no puede relatar un suceso que le ha acontecido porque los niños fantasean, son modalidades de invisibilizar el abuso. Por cierto, son los caballitos de batalla de la defensa de los abusadores. Dicen, no, los niños son muy fantasiosos, entonces no pueden distinguir la realidad de la fantasía, entonces el relato no tiene validez. El primer indicador más fuerte, más valioso para diagnosticar abuso es justamente el relato del niño. Ahora el niño o la niña va a relatar de acuerdo a sus posibilidades cognitivas. Digamos, va a relatar de acuerdo al momento de su constitución psíquica, a cuál es la etapa que está viviendo, ¿no? Entonces va a tener mayor desarrollo simbólico menor de acuerdo al momento, a las construcciones cognitivas que está tramitando en ese momento. Lo relata de la misma manera un niñito de 4 que uno de 11. El problema es que los jueces pretenden escuchar discursos adultocéntricos y los pibes hablan como pibes. Entonces, si quienes los evalúan no están capacitados en clínica con niños, es muy difícil que puedan encontrar los indicadores, ¿no? Esto es tan grave que todavía encontramos colegas diciéndole a las madres cuando van con el chiquito con la sospecha de abuso, bueno, no, pero no le hable más de eso, porque como es chiquito se va a olvidar. Entonces, esto que parece casi grotesco, pero lo escuchamos muy frecuentemente, ¿no? O esta idea de que como los niños fantasean, su discurso no tiene veracidad alguna. Realmente son enunciados muy peligrosos, tenemos que estar muy atentos, y no es necesario ser un especialista en abuso para poder escuchar a un niño que sufre porque ha padecido estas situaciones. Cualquier analista que tenga formación en el trabajo con niños puede escuchar el sufrimiento de un niño que ha pasado por esto y puede organizar la estrategia necesaria. No sé si... Gracias. Perdón, otra cosa que
quería decir que esto se enlaza con esta idea que Juan Carlos trabajaba también en su texto, de todos estos prejuicios, estas representaciones, por supuesto prejuiciosas, ¿no? Prejuiciosas porque están construidas desde el poder patriarcal, acerca de las mujeres, ¿no? Como las mujeres somos brujas, malas y locas, y además las madres más locas todavía, para embromar a los varones inventan las denuncias de abuso. Y ahí cierra. Entonces, si el que la escucha, el juez o la jueza que escucha esto, tiene un posicionamiento patriarcal, esto le cierra seguro. El problema es cuando el posicionamiento patriarcal no solo lo tiene la jueza, el juez, sino también el psicólogo o la psicóloga que está evaluando al pibe. Mi pregunta va para el doctor Volnovich. Primero, considerar o si puede extender más su posición en relación a si considera que la timidez, si entendí bien, es un síntoma, que es muy interesante escuchar un trabajo, porque pareciera que las mujeres somos las únicas que damos batalla contra el patriarcado. Y si este síntoma, y si es así, si la timidez la considera un síntoma, es un llamado de alguna manera al encuentro al deseo de una mujer. Muchas gracias. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta las gambetas que tuve que hacer para eludir la palabra fóbico y reemplazarla por la palabra tímido, porque la timidez suena más a característica y la fobia ya es una etiqueta psicopatológica, ¿no? Entonces no hablé de chicos fóbicos o de pibes fóbicos. En general las chicas hablan, sobre todo porque el lenguaje psicoanalítico está muy popularizado y está incorporado en el lenguaje coloquial. Entonces cuando una piba le pregunta a otra, salí con un chico y te llamó, no porque es un fóbico, pero él quiere, pero no se anima, por eso demora en llamarme. Eso dicen las chicas. Yo prefiero llamarlos tímidos y no fóbicos, justamente para no etiquetarlos desde el punto de vista psicopatológico y para demostrar que a lo mejor hay algo en estos pibes de necesidad de demorar el encuentro, de postergar, de romper con esa exigencia de un encuentro franco, llano, y más bien, de puro contacto. Me parece que ahí habría que hacer una diferencia entre lo que es una relación sexual y un contacto sexual. Y hoy los contactos, no solo los contactos a través de las redes, están muy de moda y cualquier pibe simplemente le abren el Facebook y ven la cantidad de contactos que tienen, Y esos contactos también muchas veces son contactos sexuales, pero donde no hay relación, donde no hay anhelo de un encuentro, donde no hay algo que pasa durante ese encuentro, donde no hay un duelo posterior a ese encuentro. Entonces me parece que en ese sentido la reivindicación de la timidez es un intento de rescatar el aspecto positivo, el aspecto de la necesidad de darse ese tiempo para los preliminares, ese tiempo para tener una relación y que no todo quede descartado como lo exigen las reglas del mercado, que supone no solo el descarte, y para los pibes el descarte de las mujeres, sino la velocidad de descarte, porque hoy en día lo más significativo es eso, es que hay el consumo genera una agitación y una velocidad enorme del descarte, de pasar de uno a otro, ¿no? Y de una a otra, en el caso de los pibes. Entonces, sí, me parece que no es un síntoma, sino que es una característica que habría que rescatar. También, por supuesto, me parece que, y eso está muy ligado con la cuestión del auge de la prostitución y por qué los pibes siguen consumiendo prostitución a pesar de que hoy ya no existe la prohibición o la reticencia o los reparos
de las chicas de su edad a tener relaciones sexuales. Si hay un mito, yo tengo la impresión de que el patriarcado se las arregla muy bien para, frente a cualquier cambio posible, capitalizarlo, neutralizarlo y generar esos cambios a la Lampedusa, un cambio para que todo siga igual, ¿no? Entonces me parece que sí, dentro de los mitos patriarcales están todos con una vigencia tan evidente como los femicidios, pero si hay uno que es un mito que está cayendo de verdad, que parece mentira, pero ese sí está cayendo, es el de la virginidad. Hace 3 generaciones, 4 generaciones atrás, la virginidad era un valor, y una chica que era virgen, no había mucho, pero bueno, las que querían, entonces por lo menos lo vivían como un atributo positivo y con cierta vergüenza cuando lo perdían. Hoy en día lo que yo veo entre grupos de pibas es que aquellas pibas que todavía no han tenido su primera relación sexual a los 16, 17, 18 años, viven eso con vergüenza entre su propio grupo de pares. Quiere decir que ahí sí ha habido un adelanto bastante grande en esta historia. Entonces, eso supone una multitud de pibas que están muy bien dispuestas, que muchas veces toman la iniciativa en las relaciones sexuales con los pibes, a veces para perder la virginidad o para evitar, y que los pibes se asustan. Y sí, claro que se asustan, porque lo que más anhelamos los varones, el deseo de las mujeres, es lo que más tememos. Y eso es algo, cuando las mujeres toman la iniciativa, se rompe con un estereotipo tradicional, que es el que los varones tenemos que tomar la iniciativa y las chicas tienen que decir que no, pero ya se sabe que cuando una chica dice que no, quiere decir tal vez, y si dice tal vez, quiere decir que sí. Entonces, esa confusión, que lleva muchas veces a casos de abuso y de violación, tiene que ver con eso, con que el temor que genera a los varones el cuerpo de la mujer y el deseo de la mujer, ¿no? Que en cierto sentido, como les digo, es lo más anhelado, pero al mismo tiempo lo más temido. Bueno, muchas gracias por sus trabajos y exposiciones. Invitamos a que sigan participando. Ahora a las 11 horas empieza otra rueda de trabajos. Va a haber en simultáneo mesa de trabajos libres, también intervenciones psicoanalíticas en la clínica con niños y adolescentes, espacio de debates en relación a derechos humanos y vejez, y también la presentación de libros. Así que bueno, continúan las actividades en nuestra casa de estudio y también en la carpa. Muchas gracias por su presencia.